A Él sea la gloria. Ponerte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Ponerte contemplar.
Dios los bendiga, hermanos. Creo que me salté automático o se terminó el tiempo. Dios los bendiga. Estamos conectados. Vamos a ir, hermanos. Puse allí, no sé si se vio, si se oyó bien el tiempo de alabanza. Pues resulta que la vez pasada, cuando lo subía a Facebook y lo mismo en YouTube, decía derechos de autor por la música que se había puesto, que uno la baja de YouTube. Vamos a ir, hermanos, a leer un salmo para empezar el tiempo de apertura. Vamos a ir al Salmo 100. Vamos a ir al Salmo 100. Vamos a ir al Salmo 100. Ahí lo puse ya. Y vamos a leer su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pues los suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Y su verdad por todas las generaciones. Hasta ahí llegamos. Vamos a orar por este tiempo para que sea Dios Todopoderoso el que haga la bendición en este tema que puso en mi corazón, más que todo para los que no conocen de Dios, de su gran amor, de su gran verdad, cuál es el propósito y la vida de la vida, cuál es el significado, ¿verdad? Y qué es lo que Dios tiene en su esperanza, en su plan, en una esperanza para nosotros, para el mundo entero. Padre Santo, Señor, bendito sea hacia ti el honor, la honra y la gloria. Bendice este tiempo, Señor. Seas tú glorificado, Padre amado, Señor bendito, administrando este tiempo, Señor. Seas tú, Señor, bendiciendo, Señor, la señal de internet, Padre Santo, para que este mensaje también llegue, Señor, a nuestros contactos, Señor, en nuestros países, Padre Santo, para aquella persona que busca de ti, Señor, o quiere saber, Señor, cuál es la verdad, el propósito, Señor, de esta vida. Seas tú, Señor Dios mío, poderoso Padre, perdonando nuestros pecados principalmente. Quita, Señor, todo mal pensamiento, mal deseo, Señor. Limpia los aires de cualquier mal espíritu que quiera hacer interferencia, Señor. Y abre nuestros oídos, Padre Santo, del corazón, Señor, para que tu palabra se atesore, Señor. Quede impregnada, Señor, en nuestro corazón, Padre Santo. Seas tú glorificado, Señor, porque aquí nos reunimos para glorificarte, para honrarte, para alabarte, Señor. Para que tú nos edifiques, Señor, para que tú nos consueles con tu palabra, para que tú nos enseñes, nos exhortes, Señor, con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, te lo pedimos, Padre Santo. Amén y amén. Pues mis hermanos, aquí estamos otra vez, gracias a Dios. Él puso esta interrogante, ¿cuál es el propósito de la vida? El significado de por qué estamos acá y cuál es la verdad de todo, qué es la verdad de todo, porque
como sucede siempre a nuestro alrededor, hay muchos eventos que deja inquietud, como que si la gente alejada de Dios no conoce realmente el propósito de esta vida, y algunos la terminan en una forma trágica, en una forma que se lleva en cuenta la vida de muchos, como han visto ustedes los que ven noticias, según las estadísticas, solo en Estados Unidos, sin contar nuestros países, 45 masacres en menos de un mes. Eso da a entender de que están habiendo el promedio de, bueno, hagan ustedes las cuentas, serían cada 2 días 3, ¿verdad? Y ya no solamente sale uno diario. Y incluso de aquellos que, como han salido en el pasado, de que hasta una madre, solo por aquel pensamiento egoísta, por aquel pensamiento de no hallar una esperanza, una salida, terminar la vida de sus hijos, ¿verdad? De sus tiernos, uno de meses, el otro de 2 y 3 años, y así hay muchos casos alrededor, ¿verdad? Que abusan del inocente, el desprotegido, los que van buscando otras tierras, y salen muchas cosas también en eventos como esta cosa que están del Islam, que hacen su ayuno con un propósito según ellos, para que, como que es el propósito de la vida, hacer esos rituales, así como en India, que hay un ritual de bañarse en un río para buscar cosas que el hombre busca en su interior, respuestas, pero no hayan la verdad, y todo los aleja de la verdad, y todo lo que están haciendo las personas es la mentira que el enemigo está implantando en cada uno de ellos, y esto viene haciendo Dios con nosotros, de que nosotros seamos bendecidos por Él, de que nosotros busquemos esa respuesta a través, según las escrituras, desde el principio, desde que Él creó este mundo, este planeta. Y vamos a ir, hermanos, a ese versículo de Génesis, en el que él creó todas las cosas. Disculpen, voy a encender una luz antes de que se haga oscuro. Bueno, vamos a leer su palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Toda la palabra es inspirada por Dios. Dice en Génesis 1, del 1 al 2. Quiero ver si estamos bien. Sí, estamos bien. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice en el 27, bueno, haciendo hincapié en esto de que Dios creó todas las cosas de la nada, ¿verdad? Y que todo tenía un propósito de Dios con respecto a esto. Y va la mano poderosa de Él con su Espíritu haciendo las cosas. Como en la creación creó todas las cosas, y creó tanto los cielos, la tierra seca, y puso los árboles. Luego creó Él los peces y las aves, y con un propósito. ¿Por qué no creó todos los seres vivientes antes o junto con ellos? Y aunque hay un propósito que pone en énfasis, por ejemplo, de que todas las cosas que Él iba haciendo a través de las aves, llevando semillas, ¿verdad? Las que no eran digeridas las esparcían, y así incluso hasta los desiertos llevan semillas, incluso levanta arena y ahí lleva semillas, y Dios tenía preparado todas estas cosas para poder luego Él poner
alimento para toda su creación. Y eso es para la oportunidad para el que no sabe de estas cosas, que lo lee en el libro de Génesis, bien hermoso. Pero en el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, dice, y esta palabra es para que nos recuerde que Él nos bendijo cuando creó todo, ¿verdad? Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí subrayé esto, que los bendijo Dios, porque les dio todo en bendición para que no tuviesen hambre, para que no tuviesen enfermedades. Los creó en un ambiente bendecido. Y no hay nada que esté en contra de lo que bendice Dios. El mundo no tiene nada contra Jesucristo incluso, ¿verdad? Y Él venció al mundo, dice su palabra. Y de esta manera Dios, como Él creó todo, no hay nada de que cuando Él bendice, no hay nada de que pueda quitar su bendición, porque Él creó todito. Él creó todas las cosas. Y le dio esa autoridad de señorear sobre todas las cosas. Y también de sojuzgarla, dice, ¿verdad? O sea, de administrarla, no solamente de sentirse esto me lo dio Dios para que nos fructifiquemos y nos multipliquemos en multitud. Como dice en el Génesis capítulo 2, el capítulo 2, a veces la gente lo lee e incluso yo pasé por eso, que hay una controversia, como que está contradiciendo lo otro. Pero sin embargo es como una continuación, un resumen, un lazo de tiempo en el que Él habla sobre cómo creó ciertas cosas. Y no está contradiciendo lo que anteriormente había dicho, en el que había creado solamente al hombre y la mujer y después entrando a crear a Eva, sino que es un detalle, como una pausa, un enfoque que lo pone acá, y es un resumen el que hace. No es ninguna contradicción, la Biblia no se contradice, y esto es para que lo sepa todo aquel que no conoce la palabra. Amén, hermanos. Y dice el 16 en Génesis 2: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esto ya era el primer mandato que le dio al hombre, a pesar de que ya tenía esa bendición, que no comiese de ese árbol, y no iba a morir inmediatamente, sino que iba a ser conforme al propósito de Dios, iba a morir eventualmente, ¿verdad? No murieron de inmediato Adán y Eva y toda su generación de un solo, sino que Dios daba a entender lo que iba a suceder en un futuro. En el Génesis 3:6, aquí es donde la parte en el que el hombre cae, dice. Y este es el que llevó el pecado al hombre. Por un pecado del hombre, él maldijo toda la tierra, dice. Y en el Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y vemos que aquí el pecado entró a través de los ojos. Aquí el pecado entró, como yo dije en días pasados, uno no puede andar así para evitar las cosas. Lo que quiere decir es que es la codicia en el corazón de ciertas cosas, así como a alguien le puede codiciar una cosa, al otro X cosa, al otro Y cosa, por decir. Es que nosotros podemos mirar las cosas, pero una cosa es codiciarla, ¿verdad? Codiciar las cosas. Y en este caso ahí vemos que el pecado entró a través de los ojos, que fue agradable, y podría haber sido mentira, puede haber sido una verdad, ¿verdad? Puede haber sido codiciable, pero en su corazón dijo: para alcanzar sabiduría. Y esto fue a través de la mentira que puso la serpiente, que era Satanás en ese momento,
¿verdad? Era dice su palabra, como está en los versículos anteriores, era astuta, ¿verdad? Uno de los animales más astutos e inteligentes, por decir. Y el diablo operó a través de ella para engañar a la mujer, y la mujer vio todas estas cosas en su corazón como codicia, aquello que le creyó en su corazón que era bueno, ¿verdad? Por las palabras engañosas que le puso verdad y mentira a la mujer. Le dijo que Dios no quiere decir esto, sino que quiere decir esto, y serán como dioses. Y eso lo pueden ver ustedes si tienen la oportunidad de leerlo, los que no conocen su palabra, para que lo vean ustedes mismos y sean ustedes conocedores también de la palabra. Pero aquí ya pasa el pecado y contamina al hombre, ¿verdad? En el 17, en el capítulo 3, 17, dice: el hombre dijo, cuando ya había pecado, ya vieron que estaban desnudos, empezó Dios aquí con el castigo por el pecado de haber desobedecido. Y al hombre dijo, dice en el 17: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol en que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Esto es lo que le dijo: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Dice: porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y es de recalcar que aquí quita ya la bendición de todos aquellos frutos, de aquellas semillas, de aquella, como dice que leímos anteriormente, su palabra le había dado la autoridad de administrarla, de trabajarla, de señorearse sobre todas las cosas, ¿verdad? Y aquí ya llega aquella parte dura de que y todo lo que produciría ya no iba a ser al 100%, ya quedó maldecida la tierra. Y ahí es donde vienen las enfermedades, ahí es donde vienen ya los dolores, vienen los achaques, viene la depresión, viene la ansiedad, viene el miedo a las cosas que están en su mente, pero que en realidad no ven más allá, solo ven esa parte de la mentira. Y en este momento es que el hombre tiende a fallar más, alejado de Dios, porque al haber pecado pierde esa comunión con Dios. Pues recuérdense de que Dios hablaba directamente con el hombre, no necesitaba a través de un sacerdote, como sucede ya en las épocas después de Moisés, por decir, que ya buscaba solamente la bendición a través de los sacerdotes o a través de profetas, ¿verdad? Hombres de Dios. Y aquí, al perder esa comunicación, se ve restringido el hombre a muchas cosas y empieza a ser todavía siendo más engañado por el pecado mismo conllevado a través de Adán, ¿verdad? Toda generación que tuvo Adán con Eva, todos los hijos, todas las hijas que tuvieron, llevaron ya el pecado y por dentro, a través del hombre, a través de un hombre, pasó el pecado a la humanidad. En el Salmos 34:12 dice esta cosa, que es algo que se cuestionan hoy en este tiempo. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Pero aquí lo podemos enfocar nosotros, ¿quiénes somos? Nosotros, ¿qué somos ahorita? ¿Verdad? Y nosotros solo queremos ver el bien. Y nosotros nos quejamos, le echamos la culpa a Dios por toda la guerra, las hambrunas, por esta pandemia, por decir. Pero no nos entra en la cabeza todavía que por nuestro pecado fue que nos alejamos de Dios. Dios estaba allí, Él no falló. El que se alejó es uno, y así uno se aleja día a día pecando con Dios, porque Dios está siempre allí, dando esa oportunidad, esa oportunidad de obedecer sus mandamientos, y Dios está siempre allí. El que se aleja es uno cuando uno le falla.
gloriosamente, misericordiosamente Él dado a su Hijo Jesucristo como único intermediario, como dice su palabra, para llegar a Él y poder tener ese camino de acceso otra vez para llegar a Dios y tener otra vez esa bendición que solamente a través de Él lo podemos obtener. Fíjense que en Juan 14, en el capítulo 14, son palabras de Jesucristo que está diciendo de que en esta parte le está diciendo a sus discípulos que Él va a ser el que va a estar siempre intercediendo ante Dios, ¿verdad? Él siendo Dios hecho carne, visto aquí como hombre, ¿verdad? Se humanizó para que, así como por un hombre entró el pecado, por un hombre podemos recibir perdón de pecados. Y ahí vamos a esa verdad que no se puede negar por los mismos versículos, por los mismos testimonios que da Dios, que todo fue creado desde un principio para el bien del hombre. Y a pesar de que el hombre le falló y por un hombre entró el pecado, por un hombre puede ser salva toda la humanidad, que es Jesucristo. Y en estos versículos Él está dando a entender de que a pesar de que Él sube al cielo, pero va a enviar a un consolador. Este consolador, en nuestro español, quiere decir, y lo ponen en mayúscula porque se está refiriéndose al Espíritu Santo. Y como dice aquí en el 16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. En el versículo 17, el Espíritu de verdad, y está en mayúscula para hacer referencia a que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, dice su palabra. Y aquí es de recalcar que dice que el mundo no le puede recibir por el mismo pecado, ¿verdad? Y el Espíritu Santo no se puede ver, se puede manifestar y se puede sentir, pero a través de Jesucristo. Si se busca esa misericordia de Dios, si se busca ese perdón de pecados a través de Jesucristo, si se busca de esa manera estar en comunión con Dios, de esta manera el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, dice, él no puede recibirlo todo el mundo, sino a través de este hombre, de Jesucristo hecho hombre, de Dios hecho hombre, que vino a darnos el ejemplo de amor, de sacrificio, para que todo aquel que en Él crea pueda ser salvo. Así como por el hombre entró en maldición, entró en pecado por un hombre, podemos llegar por ese Dios que se hizo hombre en ese momento, podemos llegar a tener esa salvación. Y estos versículos dan testimonio de Él. Dice en el 26, mas el Consolador, que es el Espíritu Santo, y ahí lo enfatiza, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Y qué es lo que nos ha dicho? O sea, lo que le decía a ellos, pero es lo mismo que está acá, que es su palabra santa, su Biblia, lo que está escrito aquí en la Biblia, ¿verdad? Él es el Espíritu Santo el que revela todo los misterios de Dios para con nosotros, aquello que no podemos llegar a entender, aquello que no podemos imaginarnos, aquello que nos puede ocultar en esa mentira todas las cosas ciertas del propósito de la vida, ¿verdad? Y cuál es la verdad y qué es la verdad en lo que se quiere enfatizar en esta reflexión. En Hebreos, hermanos, en Hebreos 2, en el versículo 17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, y está refiriéndose a Jesucristo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere. O sea, vean la sincronía, las palabras exactas que dice: para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere.
para expiar los pecados del pueblo, o sea, del mundo, ¿verdad? Para limpiar de pecados del pueblo, dice. Para limpiar los pecados de toda la humanidad. En el 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y vale recalcar, ahora que se me viene a la memoria, de que algunas personas confunden la tentación como parte del pecado. Y Jesucristo fue tentado en todo. Como está escrito en el Nuevo Testamento, fue tentado por el mismo Satanás en el desierto, ¿verdad? Y entonces, pero no quiere decir que cometió pecado. O sea, la tentación está para todo el mundo, incluso para nosotros, y él dio un ejemplo de que venció la tentación porque no cayó en pecado. Él vino al mundo sin pecado porque no fue hecho por hombre, fue hecho por Dios. Fue el instrumento su madre María, pero fue llena con el poder del Espíritu Santo, y ahí fue que Dios se hizo hombre, por el poder, por la luz poderosa, por ese poder del Espíritu Santo. Pero nació sin pecado porque no traía el pecado a través del hombre, de la simiente del hombre que era Adán, y no de Dios. Y de esa manera él separa ese margen diferente, esa verdad que aparte esa mentira del pecado que se traía a través desde la creación del mundo, cuando falló el hombre allá en el paraíso. Y ven como él resalta acá, para expiar de los pecados del pueblo y de todo el mundo solo a través de él. Y lo que quería resaltar es que tentado, porque esto me recuerda a un compañero guatemalteco que ya no trabaja allí, me dijo, pero Jesús, por cierto, era como gnóstico, creo yo, de los gnósticos, la verdad no conozco mucho de qué clase de secta es eso, pero él me dijo, pero Jesucristo fue tentado. ¿Qué tiene que ver que haya sido tentado si no pecó? Todo mundo puede ser tentado, pero la cosa es como cayó en la tentación Eva, ¿verdad? En el paraíso, el pecado cayó cuando ya comió de ese fruto. Sin embargo, si se hubiera visto, ¿verdad? Fue tentada en los ojos, vio que había, como dice, como dice su palabra, veamos cómo es que dijo que era agradable a los ojos y codiciable, dice, ¿verdad? Era agradable a los ojos y codiciable. Eso es lo que pasó con esa tentación, llegó más allá. Y eso es lo que da la diferencia de que algunos confunden la tentación como ya parte del pecado, pero acá vemos de que es totalmente diferente. Y esto era para aclarecer que Dios fue tentado, pero no cayó en pecado. Y así como fue el tentado, dice, ¿verdad? Es poderoso para socorrer a los que son tentados. De esta manera aquí se hace la reflexión que Dios es misericordioso, que ofrece la solución a través de Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre. O sea, Dios estaba desde un principio, Jesucristo estaba en un principio, porque dice que, como dice en el Nuevo Testamento, que en el principio era el Verbo, y Dios era el Verbo, y el Verbo estaba desde un principio de la creación, y todo fue hecho por Él y para Él. Y aquí vemos nosotros que pues por un hombre así entró el pecado en la humanidad, como podemos ver, por Dios, ¿verdad? Hecho hombre hay un perdón, pero pecados para toda la oportunidad, que es lo que venía diciendo desde un principio. En Éxodo 20, del 3 del 5, esto es una parte importante que todo aleja al hombre de Dios, que es la idolatría. Y aquí pues este ejemplo grande que él pone, que Dios es celoso, que no va a compartir su gloria con nadie, ni con objetos, ni con estatuas,
ni con el pecado, ¿verdad? El pecado en general, como adulterio, fornicación, el matar, incluso la mentira, así de sencillo, ni la mentira, porque la mentira es tan grave como otras cosas. Y dice en el Éxodo 20, en el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y está hablando de celoso de su propia esencia, porque el hombre se inclina a hacer rituales, porque el hombre se inclina a hacer tradiciones, porque el hombre se inclina a los placeres de la vida, a los placeres de la carne, a los placeres del vicio, a los placeres que lo alejan de Dios de alguna manera, incluso el afán de mentir, el afán de hacerle daño al prójimo, de aprovecharse de los inocentes, de todo lo que se ve en nuestro alrededor. Y de esta manera Dios es tan grande y poderoso que nos enfatiza aquí que Él no va a compartir esa caída del hombre que hace que busquen otros dioses, que es mentira, como lo hacían en las épocas antiguas como actuales. Si nos recordamos, en Egipto tenían dioses hechos de aves, becerros, de serpientes, y así otras religiones. La vez pasada estábamos hablando sobre el tal Baal, que hasta nombre les daban, y así vemos otras tradiciones, incluyendo el mismo catolicismo, traído por error, diciendo y enseñando cosas alejados de lo que está escrito realmente en la Biblia, porque esto está escrito incluso en la Biblia católica. ¿Qué pasa? Que no lo leen, y de esta manera vinieron a engañar con tradiciones a toda la humanidad, incluyendo la Iglesia católica inglesa, no solamente de la católica española. Y así toda la católica ortodoxa y el montón de religiones y sectas religiosas, como la mentira que hay en los mormones, utilizando el libro del Mormón en lugar de la Biblia, así como ocupan los testigos de Jehová esas revistas atalayas en lugar de la Biblia. Y me acuerdo que yo le pregunté a un compañero que él me había dicho que era testigo de Jehová, y ¿entendés qué es lo que quiere decir en Juan 3:16? Y me dijo, no sé a qué te refieres, no sé qué significa esto. Así de alejado estaban. ¿Y qué es lo que dice? De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su unigénito, para que solamente por él podemos llegar a tener vida eterna. Y él no conocía a qué se refería eso, tan alejados de la verdad. Así es el caso incluso en esa secta de los testigos de Jehová, con unas cosas alejadas de la palabra. Y como dice acá, que leímos acá, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas. O sea, no hay ninguna cosa que estés donde tú estés, ni arriba ni donde de nada. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. O sea, y hay católicos que han dicho incluso que no, yo no lo adoro, yo solo lo honro. Pero aquí dice, ni las honrarás, dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. En Éxodo 34:17 dice, no te harás dioses de fundición. Así explícito lo dice. ¿Y cuántas imágenes de fundición no hay pintados a figuras humanas, ¿verdad? Aduciendo que son vírgenes, o que son santos, o que es lo uno y lo otro. En Deuteronomio 27:15 dice, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición.
abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, incluso aunque no se exhibiese, pero la tiene oculta, escondida en un rincón, ya es abominación para Dios, ya es pecado. Y todo pueblo responderá, dice, y dirá amén, porque Él quiere que no se haga eso. Amén, hermanos. Los oigo calladitos, hermanos. Dice en Romanos, fíjense las partes que está hablando acá el apóstol Pablo, en Romanos 1. De tanta era la maldad, de tanto eran los errores humanos. Aquí en el 23 y 24 de Romanos capítulo 1 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, o sea, Dios es incorruptible, quiere decir, en semejanza de imagen de hombre corruptible, ¿verdad? De aves, de cuadrúpedos y de reptiles, y como mencioné anteriormente, todas las cosas a los que otras religiones adoran, al dios mono, al dios ave, al dios becerro, al dios serpiente. Ustedes saben todo lo que hay allá en Asia, en el Medio Oriente, y todo eso se viene dando desde tiempos antiguos, incluso en nuestro tiempo. Dice en el 24, por lo cual también Dios entonces los entregó a la inmundicia, dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea que también ellos deshonraron así sus propios cuerpos. Acuerden que hacían sacrificios de sus hijas, de sus hijos, hicieron laceraciones a sus cuerpos por adorar esas imágenes, ¿verdad? Y de esa forma Dios los entregó porque ya no tenían, como quien dice, remedio, porque Dios conoce todos los corazones. En Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, está hablando de la humanidad, del hombre en general, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador Dios, el cual es bendito por los siglos. Amén, dice. O sea que cambiaron todas las cosas de verdad de Dios, dice, por la mentira. O sea, todo lo que ya es creado por el hombre es mentira. Ni él mismo dice, hagan una imagen de su Hijo Jesucristo, hagan una imagen de su Madre María, hagan una imagen de Él mismo. Él no está escrito en ninguna parte ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento que se haga esa cosa que le llama a Dios mentira. Y eso es lo que llegó el hombre a cambiar la verdad por la mentira. En San Juan 18, versículo 37 le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Y acuérdense, esta es la parte en que había sido para que Pilato lo enjuiciase, porque él era la representación romana allí en Jerusalén. ¿Eres tú rey?, le dice. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. O sea, fíjense cómo él no juega con las palabras, sino que nos hace ver ese juego de palabras. Tú dices que yo soy rey, pero él lo dice de una forma, yo para esto he nacido. O sea, me llames o no me llames, me reconozcas o no conozcas, o digas o no digas, yo soy rey, yo para esto he nacido. Para eso lo envió Dios. Y gloria a Dios porque Él nació para ser rey. Y para esto he venido al mundo, dice, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y aún así es la misma pregunta como de antes, la misma pregunta de ahora. ¿Qué es la verdad? Y vemos a través de su palabra que la verdad es Jesucristo, que la verdad ha estado ahí desde el principio, que el hombre se alejó a través de la codicia, a través del deseo por placeres, por el mismo interés de tener sabiduría, más conocimiento, así como las cosas materiales, que todas las cosas que nos rodean, de tener incluso de salud, de querer vivir eternamente. Y Dios tiene, y nosotros lo perdimos desde que nos alejamos de Dios. Pero aquí nos da a entender la palabra que solamente tenemos
reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Aquí en el San Juan 14:6 dice, y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, dice. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Y aquí, como hemos dicho antes, como por la misma palabra se expresa, no es el camino ninguna virgen, no es el camino ninguna estatua, no es el camino ninguna laceración en el cuerpo, no es el camino a hacer imágenes de animales, de bestias en estatuas, no es el camino lo que piense el hombre portándome bien, voy a llegar a tener esto, o yo no necesito de Dios, porque hasta ese grado llega a caer el hombre. Yo no necesito de Dios, yo me basto por mi misma voluntad, por mi misma inteligencia, por lo que yo puedo hacer. Y ese es el error del orgullo vano del hombre que se aleja de Dios, cayendo en esa mentira. Y así vemos de que el hombre no haya solución o sentido a esta vida, se quedan desempleados, tienen trastornos mentales porque dan acceso a malos espíritus alejándose de Dios, no reciben esa protección que solo Dios la puede dar, y hasta el grado de que se llevan a las personas que se encuentran en el camino haciendo matanzas, haciendo la maldad, por enriquecerse, por vender droga y lucrarse, y no importando la vida de la gente que ponen en muerte, vida que le pertenece a Dios. Y Él dice que yo soy el único camino, no hay nadie más, solamente Él dice, yo soy el camino. Hoy Él no dice, yo soy un camino, y yo soy una verdad, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y Él es la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dice. O sea, que no busques tu amigo nada fuera de Jesucristo para tener ese propósito de Dios, esa misericordia que tiene Dios para con nosotros, que la tuvo en bendición el hombre desde que fue creado todas las cosas. Nosotros, el hombre buscando ahí esa soberbia, esa inteligencia, esa sabiduría, ese conocimiento, el ser como Dios, cayó en esa mentira y se alejó de Dios. Pero tenemos solamente a Jesucristo, ese camino de regresar otra vez a la misericordia de Dios y tener esa bendición ahí en el cielo. Ese es el propósito de Él, siempre bendecirnos. Así fue tan grande su amor que nos dio a su Hijo, dice su palabra, para que todo en quien Él crea tenga vida eterna. Y el Padre en mí, dice su palabra, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, dice, créeme por las mismas, dice, créeme por las mismas, creo que omití algo aquí, por las mismas obras, creo que lo dice. No quiero alterar yo la palabra de Dios. Juan 14:6. Juan 14:6. Bendito sea Dios. Como que Él da una luz de que en algo me equivoqué. Juan 14:6 dice, y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y el 11 dice, créeme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Amén. Si así era, las mismas obras. Perdón, hermanos. En el San Juan 14, el mismo capítulo, el versículo 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y ahí vemos la gran misericordia de Dios, que si está en la voluntad de Dios, porque Dios no puede ser, en palabras salvadoreñas, mangoneado, Dios no puede ser presionado, Dios no puede ser obligado a hacer las cosas, o porque me conviene a mí Dios lo va a hacer. Estaríamos bien errados, porque Él es Dios todo soberano y poderoso, que Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene, y de por qué nos apartó de aquí en este segundo, y estábamos allá en otro lado, y Él sabe por qué hace las cosas, el por qué estamos en esta situación.
por nuestro mismo alejamiento de Dios. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ambos. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice. Y aquí entramos al salmo que ya habíamos leído, ¿verdad? Es un salmo hermoso que dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Y aquí lo recalca: porque Jehová es bueno, ha sido bueno, sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno. Para siempre es su misericordia, desde el principio que nos creó, de ahora y en el futuro. Y su verdad, dice, y su verdad, y su verdad por todas las generaciones. Amén, gloria a Dios. Hay un creo que no lo guardé. Es gloria a Dios. Aquí está. Perdón, hermano. Es Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, del 17 al 18 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo del mundo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esto creo que ya lo había leído, según yo lo tenía de final. Pero esta es la reflexión, y vemos que su misericordia es grande y todopoderoso, porque él hace todas las cosas para el bien del hombre, para que su misericordia sea siempre exaltada, para que su misericordia sea reconocida por toda la humanidad, que solamente a través de Jesucristo podemos llegar a tener esa bendición con Dios, a través de Jesucristo. Y esta es mi reflexión de ahora, mis hermanos. Creo que estamos todavía conectados. Tengo una petición de la hermana Manira. Su hija Luz Manira tiene a su hija Carolina con el virus. Parece que no tiene síntomas, pero también están muchos acercados a ellos que tienen leves síntomas, no están graves, pero aún así ella quiere oración para él, así como Richard y su familia también tienen el virus, dice. Richard, su hijo, el de la hermana Manira, y su familia, porque hay otros que están contagiados, aunque los síntomas son leves hasta el momento, y primero Dios que él haga la obra en que no siga avanzando y él los proteja. También tenemos la petición del hermano Jorgito y Estelita, que oí con la hermana Julia, que están enfermitos, no sé de qué. También por el hijo del pastor Samuel, que está fuera de peligro, pero que Dios lo siga sanando por este virus también. Por los familiares de Francisco y Luisito que están viajando también, que los cuide en ese camino que es peligroso,
Dios los guarde, los proteja, siempre, como digo, que proteja al inocente, al desvalido, que quite, Él puede apartar todo mal. ¿Se recuerdan cómo hemos leído las historias del rey David? Rey David fue ungido desde jovencito para ser rey, pero fue perseguido por el rey Saúl año tras año. Cientos de soldados o miles de soldados podríamos decir, porque el rey David andaba con 200 o 300, pero siempre lo protegió. Siempre hizo él el propósito que tenía él de ponerlo por rey, porque por algo lo bendijo para ser rey. Y a pesar de que se encontró con el rey Saúl en una cueva, no lo detectó, y el rey David pudo hacerle daño, o viceversa con todos los soldados, y cómo pudo haber salido de allí, lo protegió. O como cuando se acercó otra vez al rey Saúl y le quitó su cántaro de agua y su lanza. ¿Qué tal si hubieran dado cuenta y él en medio del campamento de todo el enemigo lo protegió? ¿Cuántas veces no padeció de hambre, que hemos oído con los eventos que él padeció, etcétera, etcétera? Dios protege al que busca de Dios, buscando de Él su misericordia. Sigamos a los pies de Él arrepentidos y humillados. Él hace su misericordia para proteger a todo mundo. De esta misma manera nosotros somos débiles, nosotros somos frágiles, tenemos yo tengo muchos defectos, muchos errores, y siempre fallamos, pero busquemos siempre esa misericordia de Dios a través de Jesucristo, como dice su palabra, para que Él siempre esté haciendo esa bendición, que haya una misericordia de Él, porque Él es misericordioso. Y como hemos leído en esta reflexión, Él ha sido misericordioso, con un gran amor, creando al hombre de un principio, lo plantó, lo puso y lo dejó allí en el Edén para señorearse de todo, para administrarlo todo con bendición. Pero fue el hombre que nosotros nos alejamos de Dios. Y Dios es tan misericordioso que nos ofrece todavía una patria celestial allá, pero solamente a través de Jesucristo. Y sigue el amor de Dios estando ahí presente, enfrente de nosotros, solamente a través de Jesucristo. Oremos, mis hermanos, y que Dios sea alabado, glorificado por su inmenso amor, por su inmenso poder, de que Él hace todas las cosas con un entendimiento que nosotros nos alejamos de Él, que no entendemos, que no captamos por qué hace Él las cosas. Creo que no hay peticiones acá aparte de las que yo mencioné. Aquí dice Richard: no tiene virus, pero para que no se contagien. Okay. Gloria a Dios. Ok, por Anita Almendares con dolor de fiebre, ellos se congregaban allí. Por Anita Almendares, creo que no hay más. Por Anita Almendares. Entonces ahí les queda ese nombre también, hermanos, para que se siga orando por esta petición. Gracias, Señor, Padre mío bendito, por tu tiempo, porque tú administras, Señor, y pones en el corazón las palabras que tú quieres enviar, Señor, principalmente a mí, Señor, para aquella persona que no conoce de ti, Padre Santo, para que sea revelada la verdad ante sus ojos, en sus corazones, Señor, para que seas tú glorificado, Señor. Gracias solo por utilizarme, Padre, para que tú recibas la honra y la gloria, que tú estás tocando nuestros corazones, Señor Santo, para que tú nos edifiques, para que tú nos consueles, para que tú nos exhortes, Señor, de que tu misericordia ha estado desde el principio de la creación del mundo, Señor, y que tú eres la verdad y la vida, que tú eres el significado y el propósito de esta vida, que este mundo es solamente una visión, un recuerdo del día de ayer, Señor.
Nosotros como humanos solo vemos las cosas como a través de una ventana empañosa. Todo lo que sucedió desde ayer, desde el principio en que tenemos memoria de nuestra niñez, Señor. Y quedan solo los recuerdos que nos edifiquen todos esos errores, Señor, que solo a través de ti las podemos solventar. Seas tú glorificado, Señor, porque tú estás orando en cada uno de nuestros corazones, moldeándonos, Señor, con tus manos, Padre Santo, a través de Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo que nos sirve de modelo, Señor, por todas sus cosas que hizo, por todas sus enseñanzas que hizo aquí en la tierra, que dejó plasmada, que dejó allí, Señor, en la Biblia, tus palabras santas, expresándose a través de tu Hijo amado. Señor mío bendito, seas tú glorificado. Gracias por este tiempo, por tu palabra. Bendice a cada uno de los que se conectaron, Señor, a los que se reenvían este mensaje de que tú eres la verdad y la vida, y que tú eres nuestro significado, nuestra fe. Eres tú una fortaleza, Señor. Eres tú el que nos saca adelante, el que quita el miedo, el que quita la ansiedad, el que quita la desesperación, el que quita toda enfermedad. Eres tú, Señor. Señor bendito, te pedimos por estas personas que presentamos, Señor, por Anita, Padre Santo, por la familia, Señor, de la hermana Manira, por todos ellos, Señor, que tú los guardes, los cuides, los protejas. Cuida, Señor Santo, poderoso Padre, a los familiares de Luisito y Francisca que vienen en camino a la frontera. Tú eres grande, Señor, el que tiene control de todas las cosas. Sea tu poderoso misericordia, Señor, tus milagros, Señor Santo, que apartas todo peligro, toda maldad, que quita, Señor, el oprobio, Padre Santo. Eres tú, Señor, el que quita los dolores, los achaques de todos aquellos que padecemos de enfermedades, Señor, de dolores en músculos, en huesos, Señor. Tú eres el que regula la presión arterial, Señor. Tú eres el que sana esos estómagos, Padre Santo, esos pulmones, Padre bendito. Tú eres el que vitaliza, Señor, esos músculos, esas rodillas, Padre Santo. El que quita dolor, Señor, en los huesos eres tú, Señor. Bendice, Señor amado. Seas tú glorificado, Señor. Fortalécenos. Llénanos de tu fe, Señor, porque la fe no es la fe del hombre que dice yo voy a hacer esto porque yo tengo fe, sino que tu fe es la que nos alimenta, Señor. La fe de creer en ti, que tú eres vivo, que tú eres verdad, Señor, que tú eres para siempre, por siempre has estado allí, Señor, y seguirás por siempre porque tú eres un Dios eterno, con poder, con misericordia y con amor, porque tú hiciste todas las cosas con amor, Señor. Bendito seas, glorificado, Padre. En el nombre de Jesucristo, se hace tu voluntad, Señor amado. Te lo rogamos porque tú eres el único que puede hacer las cosas, Señor. Si no, nosotros fuéramos dioses, Padre, pero somos inútiles, Padre Santo. Somos frágiles, somos con errores, somos limitados, Señor, y dependemos de ti, Señor Santo. Reconocemos que tú eres Dios grande y poderoso y que fuimos creados por ti, Señor. Que todas las cosas que has hecho tú son maravillosas, y las cosas que vemos en los cielos, en los árboles, en las aves, en las flores, Señor, es tu grandeza que tú la hiciste con amor, Señor, porque tú eres grande y poderoso, Señor, y tú haces cosas bellas, Señor. Grande y poderoso eres. Bendice a cada uno de nuestros familiares, Señor, en nuestros países, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Guatemala, Señor, así como en Honduras, Señor, en El Salvador, en Nicaragua, en Panamá, Señor Santo, en Costa Rica, allá en Perú, allá en Colombia, Señor, en todos nuestros países, incluyendo Cuba, Padre Santo. Seas tú glorificado, Señor, porque tú eres, Dios mío, el que está en todos lados, en todas partes, en todo momento, Señor, en todo tiempo, Padre Santo. Gracias por tu misericordia, gracias por tu Hijo amado, Señor. Gracias porque tú lo glorificaste y está a la diestra de tu trono, Señor, junto con tu Espíritu Santo. Bendice a todos aquellos, Señor, que quisieron oír este mensaje, que por primera vez conocen de ti, Señor, o que se les abrieron los ojos, Señor Santo, de tu mensaje, Padre, porque tú eres el que habla, Señor. Seas tú, Señor amado, glorificado, porque tú eres misericordioso, Señor. Por Jesucristo te pedimos todo, Señor.
Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Sean bendecidos. Pasen buenas noches. Y como que hay interrupción en el mensaje, en el video. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga, mis hermanos.